Cada uno de los que se bautizan está consciente de su compromiso público con Dios. Cada uno se compromete a vivir conforme a la voluntad de Dios. Creo que todos estamos un poco nerviosos, ¿no? No solamente unos, ¿no? Tal vez unos más que otros. Damos muchas gracias a todos los que decidieron sumarse a la fiesta y no permitir que nada les impida ser testigos presenciales. Bien, sobre todo los de Santander que de más lejos han venido, ¿verdad? Festejamos muchas cosas en un culto de bautismo. Celebramos los bautismos como un testimonio muy poderoso. Muestran obediencia, cumplen el mandato de nuestro Dios y Salvador Jesucristo tal como lo habíamos recibido. El bautismo es esto, una demostración de fe en el Evangelio de Dios y sus consecuencias prácticas. Exterioriza lo que Dios ya ha hecho y aún perfeccionará. Entonces, ¿por qué se bautizan hoy estas tres hermanas que les tenemos aquí y estos dos hermanos también aquí delante? Se bautizan hoy Felisa, Mary, Sarai, Urumen y Giovanni, porque han sido hechos discípulos de Jesucristo. Y a la Iglesia mandó bautizar Jesús a los discípulos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por esto hoy desean obedecer a Jesús y bautizarse. Eso lo leemos en la palabra de Dios, el Evangelio de Mateo al final, en el capítulo 28, versículos 18 al 20. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado. Y os aseguro que estaré con vosotros siempre hasta el fin del mundo. ¿Y quiénes son discípulos de Jesús? Los discípulos han creído en Jesús, se han arrepentido y por la fe son salvos. Los que serán salvos son salvos por la fe, porque es por Cristo Jesús que entró en sus vidas. Ellos gozan del perdón de sus pecados. En ellos vive el Espíritu de Dios. Ya no viven ellos, sino vive Cristo en ellos. Los discípulos quieren aprender a obedecer todo lo que Dios les ha mandado. Y la Iglesia tiene el reto de enseñarles a obedecer todo. Esto había dejado Jesús bien claro justo antes de ascender al cielo. Dios ha recobrado su dominio sobre la vida y toda la vida de sus discípulos. Por ejemplo, Jesús enseñaba a la multitud, por si alguno quería seguirle y ser su discípulo, y les decía: si alguno viene a mí, y no quiero que lo entendáis mal, pero así lo dijo Jesús, un buen reto, y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. El discípulo, eso es lo que significa, no permite que nadie desplace a Dios en su vida. Así de sencillo, ¿no? Está claro. Y además tiene lógica. Nadie, ni él mismo, puede permitir a desplazar a Dios de su lugar. Y recordemos que cada auténtico cristiano es un verdadero discípulo de Jesús, o no es cristiano. ¿Cuáles son las condiciones para ser bautizados? Estas son las condiciones previas para los que se bautizan. Son requisitos de acuerdo con la Biblia, la palabra de Dios. Primero, hay que creer el Evangelio.
antes de bautizarse hay que creer las buenas noticias de salvación por medio de Jesucristo. Jesús estableció un orden. Primero es creer y luego bautizarse. La Biblia enseña: id por todo el mundo y anunciad las buenas noticias a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Primero es creer y luego es el bautismo. No se puede ser bautizado primero y luego creer. El orden correcto es un requisito para que el bautismo sea válido delante de Dios. ¿Qué hay que creer? La Biblia tiene la respuesta. Pablo recordó a los discípulos de la iglesia en Corinto, más concretamente, y dice: ahora, hermanos, quiero recordaros el evangelio que os prediqué, el mismo que recibisteis, si os aferráis a la palabra que os prediqué. De otro modo, habréis creído en vano. Porque ante todo os transmití lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Eso lo leemos en 1 Corintios 15. O sea que la fe en este evangelio, Jesucristo es quien es, hizo lo que hizo, y nosotros creemos en Jesucristo y somos salvos. ¿Cuál es otra condición para ser bautizado? Antes de bautizarse hay que arrepentirse. Podemos discutir si lo mismo o no, pero hay 2 versículos que lo mencionan de manera diferente. Todos tienen desde la niñez la malvada inclinación de usurpar el lugar de Dios y pecar contra Dios. Todos tenemos que arrepentirnos, es decir, cambiar de forma de pensar y vivir. Pedro demandó a los que recibieron la palabra del Evangelio al principio del cristianismo en Pentecostés y dijo así: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es algo que cada uno tenemos que hacer. Nadie lo puede hacer por nosotros. El arrepentimiento antes del bautismo es un requisito para la validez del bautismo. Y si me permites, te hago un llamado urgente, si aún no crees y si aún no te has arrepentido. Si tú no crees, recuerda lo que hemos ya escuchado de la palabra de Dios, de la Biblia. Jesús decía: pero el que no crea, ¿qué? ¿Qué decía? Será condenado. Lo dijo Jesucristo. Yo me lo creo. Y te sugiero que lo creas también y que realmente no creas cualquier otra cosa que no tiene ni respaldo, ni fundamento, ni credibilidad. Jesucristo sí que tiene credibilidad. Murió, resucitó y es Dios, el Señor. La Biblia es la palabra de Dios. Y estamos orando por ti para que al escuchar ahora esta advertencia, deposites tu fe en Jesucristo. Porque ahora es posible ser salvo por la fe. Recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Y te arrepientes de vivir en desobediencia. Somos artistas de aparentar obedecer, ¿verdad? Pero obedecemos lo que nos hemos inventado, pero no a Dios, hasta que nos arrepentimos de corazón y decimos: ya basta. Voy a empezar a creer en Cristo Jesús. Me arrepiento de todos mis pecados, de toda mi forma de vivir que es contraria a Dios.
y quiero honrar a Cristo como mi Señor y Salvador en mi vida y voy a seguir a Cristo Jesús. Y te aseguro, de parte de Dios, que si lo haces, Dios te dará el perdón de tus pecados y el Espíritu Santo. Y por eso te hago este llamamiento urgente. Cree ahora y serás hecho un discípulo de Jesús. ¿Qué más es importante para ser bautizado? El bautismo, aquí lo veis, es por inmersión en agua. Por inmersión. Por eso tanta agua. A menos que algo lo haga imposible. Evidentemente hemos bautizado personas totalmente enfermas que no eran capaces de salir de su casa para ser bautizados en ningún sitio. Y digamos, han dado testimonio de su fe. Y no vamos a bautizarles por inmersión a la fuerza. No es necesario, no es imprescindible. Pero si bautizamos y lo hacemos como la Biblia manda y la Escritura dice, si queremos agradar a Dios y bautizamos, si podemos, pues lo hacemos por inmersión. Y ahora os explico por qué. La palabra bautismo no es de origen español, para que podamos decir lo que significa el bautismo en español. No tiene nada que ver. Hay que volver al griego, hay que mirar la lengua latina. ¿Qué significa? Sumergir significa bautizar, ahogar, empapar. Eso significa bautismo. Entonces no se puede bautizar sin sumergir. Es un contrasentido, es un absurdo. En el bautismo somos sumergidos bajo el agua. Y ahora voy explicando también por qué. Pues es la identificación pública, atención, con la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Entonces lo podéis entender, ¿no? Cualquiera lo puede imaginar. Entonces, ¿qué decía Pablo? ¿Qué es el Evangelio que salva? ¿Os acordáis? Que Jesucristo es Dios el Hijo, se hizo hombre, fue crucificado y murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. ¿Y cómo se identifica la persona bautizada con este Evangelio? Por ejemplo, hoy, ¿cómo se puede identificar la persona bautizada con este Evangelio? Se identifica cuando se mete en el agua, o sea, de la vida normal, de aquí estar sentado cómodamente, se mete en el agua, y con esto estoy diciendo, me identifico con estas aguas que hablan de la muerte de Cristo Jesús. Y declaro públicamente, he muerto con Cristo. Cuando Él fue crucificado, yo con Él, porque Él me representa. O sea que cuando es sumergida, la persona proclama que ha sido sepultada con Jesús. Y cuando es levantado, manifiesta que ha resucitado con Jesucristo. Y cuando salga del agua, anuncia ante Dios y afirma ante nosotros los testigos que vive una nueva vida. Y añadiría, no solamente nosotros los testigos aquí, sino los invisibles también. Porque los ángeles de Dios prestan mucha atención a tu testimonio, a ver si honras a Dios como Él quiere. Y no solamente esto, sino hay otro mundo invisible que tenemos que estar en Cristo Jesús para luchar contra Él, que es el adversario de Dios, que no quiere que obedezcas a Dios, que quiere que te rías de Dios haciendo apariencias de cristiano sin obedecer a Dios. Y a estos mundos invisibles también hay que dar un testimonio claro. Yo no me río de Dios, yo no vivo mi vida a mi manera, sino yo soy seguidor de Jesucristo y le obedezco y le honro como Él manda en mi vida. Y eso se toma nota, ¿eh? Eso tiene efecto. Por eso el bautismo es un testimonio poderoso.
Y también dice, ya no vivo mi propia vida, sino Cristo vive en mí. Para que veáis que es así, vamos a leer en Romanos 6 la palabra de Dios, la Biblia, y vamos a hacer una lectura del versículo 1 al 5. Prestad atención, porque algunos dicen que es uno de los textos más difíciles de la Biblia. Yo no lo creo, es muy sencillo, como lo veis. ¿Qué concluiremos? Pregunta Pablo después de hablar de que Jesucristo murió por nuestros pecados y que somos salvos en él. ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde, para que Dios tenga oportunidad de mostrar cuán bueno es y nos perdona todo? De ninguna manera. Pablo dice, qué absurdo. La razón, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Y ahora reclama al testimonio del bautismo. Y dice, ¿acaso no sabéis que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Jesucristo, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Si cuando somos bautizados, en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte, quiere decir identificado con Cristo que murió por nuestros pecados en lugar de nosotros y que condenó el pecado como inválido para seguir viviendo en ello y que venció el poder del pecado porque murió, fue sepultado y resucitó y venció el pecado. Y Cristo Jesús nos sustituyó en la cruz. Y el bautismo es el testimonio de que yo me identifico con esto, con este evangelio. Y dice versículo 4, por tanto, mediante bautismo, fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Jesús nos presentó a los que fuimos salvados por la fe. Los representó. Tomó nuestro lugar en su muerte, sepultura y resurrección. Al ser Jesucristo crucificado, fuimos crucificados juntamente con él, lo mismo en su muerte, sepultura y en su resurrección. Fijaos qué poderoso testimonio es el bautismo. Qué proclamación más importante de hacerlo así, creyendo, primero, arrepentido, siendo discípulo de Jesús y testificarlo por inmersión en agua, tal como la palabra de Dios enseña. La Biblia asegura además en Romanos 6 los siguientes versículos, y voy a leer del 5 al 10, luego os invito a leerlo en casa, coger una Biblia, volver a leerlo y meditarlo. Y dice, en efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiere su poder. De modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Porque el que muere queda liberado del pecado. Bueno, una pequeña ilustración. Si uno ha cometido lo que ha cometido, muere, no tiene que, si Dios hace un milagro en su vida, le resucita una nueva vida, pues no tiene por qué seguir viviendo la vida vieja debajo los conceptos y el poder de una vida vieja. Tiene una vida nueva. Y eso es lo que pasó al unirnos a Jesucristo. Tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Y eso lo testificamos en el bautismo, que esto ha pasado en nuestra vida. Maravilloso.
Y dice, versículo 10, por ejemplo, en cuanto a su muerte, murió al pecado una vez para siempre, en cuanto a su vida vive para Dios. O sea que, un segundo punto, el bautismo nos compromete entonces a vivir de acuerdo a lo que Jesús hizo por nosotros. No es simplemente un acto que olvidamos y bueno, somos bautizados. Tiene mucho compromiso. No solamente es un gran testimonio poderoso, sino el mayor compromiso en público que se puede hacer jamás en la vida. Versículo 11. De la misma manera, también vosotros, ahora viene lo que manda vivir en consecuencia. Dice, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Cuando tú tienes algo, ahora con eso lo que tienes que aprender a contabilizarlo, a tenerlo en cuenta, a vivir conforme a ello, contar con ello y hacerlo rentable en tu vida. Tú puedes tener lo mejor y si no sabes usarlo, ¿qué pasa? No lo vas a aprovechar. Y por eso, a raíz del bautismo, este testimonio tan poderoso empieza a ponernos ya sobre nuestros pies. Cuando ya salen del bautisterio, empiezan a testificar y ahora voy a considerar lo que he hecho, lo que he testificado. Voy a vivir como muerto al pecado y vivir para Cristo. Cada momento de mi vida, cada área de mi forma de vivir y de pensar. Bueno, ya lo han hecho. Si no, no se bautizarían. Pero es lo que testifican en este bautismo. Versículo 12. Y enseguida terminamos. Dice, por lo tanto, sigue insistiendo, no permitáis, ahí está la responsabilidad de cada uno, no permitáis que el pecado reine en nuestro cuerpo mortal, ni obedezcáis a vuestros malos deseos. Es una decisión. Es una responsabilidad. Es vigilancia, es oración, es estar en la palabra, es estar atento, es depender de Dios, vivir en espíritu, lleno del Espíritu Santo, estar en una iglesia comprometido, servir a Dios y no vivir como de cualquier forma. Porque tenemos esta responsabilidad tan importante de no permitir que el pecado vuelva a reinar en nosotros. Y versículo 13 dice, no ofrezcáis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofreceos más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de vuestro cuerpo como instrumentos de justicia. O dicho de otra manera, buscad primeramente el reino de Dios y justicia y confiad que todo lo demás os será añadido. O sea que romper con este pecado de vivir para el dinero, para el progreso económico, para la salud, para que no sé qué, no sé cuánto. Es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y dejar que Dios gobierne las consecuencias de nuestra obediencia a Él. Que determine lo que va a pasar con nuestra vida, en nuestro puesto de trabajo, con nuestra salud y en cualquier área de nuestra vida. También los que todavía tendrán que buscar una pareja. Buscar primero el reino de Dios y confiar que será una pareja, no solamente cristiana de nombre, sino discípulo de verdad. Y que realmente vive también de esta forma, porque si no, ¿cómo vamos a andar juntos si no estamos de acuerdo? ¿Y cómo vamos a servir a Dios si no estamos enfocados en servirle a Él juntos? ¿Cómo vamos a educar a hijos? ¿Cómo vamos a servir en la iglesia? ¿Cómo vamos a dar un testimonio? Eso todo es muy importante.
Y la verdad que es una maravilla, termina diciendo este párrafo, así el pecado no tendrá dominio sobre vosotros. Cada vez que viene la tentación, y vendrá, Jesucristo también fue tentado, pero Jesucristo hartó al diablo y se marchó porque ya no sabía qué hacer. Y se pensó otra vez qué hacer. Así dice la Biblia, la palabra de Dios. Así tenemos que aprender a decir al diablo, al pecado, al mundo que nos tienta, escrito está que yo he muerto al pecado para no volver a él. Y escrito está que ya no soy esclavo del pecado, porque he muerto con Cristo y resucitado con él a una nueva vida, para andar en nueva vida. Y yo me acuerdo que fue bautizado, fue sepultado, di testimonio, he resucitado, vivo en Cristo Jesús, por lo cual no voy a permitir que esa tentación va a tener lugar en mi vida. ¿Y qué hacemos si hemos caído? Pues ¿qué hacemos? Pues poner las cosas en orden. Decir, Señor, perdóname, he sido descuidado, he sido necio, he sido rebelde, he sido soberbio, he sido perverso, he sido mentiroso, te he sido infiel. Señor, perdóname. Y Señor, toma otra vez toda mi vida, gobiérnala tú, Señor, porque vivo en ti, Señor, y quiero vivir para ti. Y quiero aprovechar cada momento, todas las áreas de mi vida, para vivir para ti. Y podemos recordarnos a esta imagen, ¿verdad? Que no nos han echado unos cotes de fufú, nos han sepultado. Bueno, Raúl os sepultará con Cristo, en el sentido de manifestar esta muerte, esta sepultura, pero también esta nueva vida en Cristo Jesús. Y tú luego saldrás y vivirás para Cristo. Ya no vives tú, sino vive Cristo en ti. Vamos a orar un momento. Padre Celestial, tú nos has hablado por tu palabra, la Biblia. Tú nos has hablado por tu Espíritu Santo que la inspiró. Y ahora pedimos, Señor, que tú produzcas esta fe y obediencia en cada uno de nosotros, Señor, para que podamos también ser salvos y dar este testimonio de nuestra fe cada día de nuestra vida, en cada área. Y gracias, oh Dios, que no somos condenados a vivir como esclavos del pecado, sino somos libres, porque no estamos bajo la ley, sino como dice tu palabra en versículo 14, que estamos bajo la gracia de Dios en Cristo Jesús. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.